El reinado de Jesús se ejerce en aquellos que han rendido su ser voluntariamente a Él. La invitación es entonces a que por medio de la fe podamos conocer a nuestro Señor Jesús como nuestro Dios, Dios hecho carne, como nuestro Salvador que entregó la vida por usted y como nuestro sacerdote, quien a través de Él podemos todos presentar un culto santo delante de Dios y como nuestro Rey, quien vendrá pronto a buscar a su pueblo. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Del Señor, vamos a meditar en su palabra. Les invito a que ubiquen en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, desde el versículo 18 al 25. Puesto en pie, escuchamos su palabra. Dice así: Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la lectura de tu palabra. Te rogamos ahora que al meditar en ella, el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús.
Amén. La fe cristiana está fundamentada sobre la hermosa persona de nuestro Señor Jesucristo, quien para muchos, a través de la historia, fue solamente un simple hombre, partícipe de esta historia universal. Pero para aquellos que hemos abrazado la fe cristiana, le reconocemos como el Dios hecho hombre que nos trajo el perdón para nuestros pecados. Puede que para algunos sea Dios y para otros solo un hombre más. Lo que no se puede negar es su influencia en la historia de la humanidad, de tal suerte que los años se cuentan como antes y después de Cristo. Los cristianos somos seguidores de Cristo, pero ¿qué sabemos acerca de Él, de su persona, de su nacimiento, de su ministerio, de sus oficios y de su misión? En primer lugar, la Biblia nos hace narración del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y es una narración hermosa, lleno de acontecimientos particulares. Hemos dado lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 25, donde el versículo 21 dice: «Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». El nombre Jesús viene de una raíz hebrea que se traduce como Yahvé es salvación. Una connotación de que Dios nos ha puesto en un lugar a salvo y estamos en un estado de seguridad. De esta misma raíz se desprende el nombre de Josué, y el nombre en sí se traduce como Yahvé salva o el Señor salva. Para el pueblo hebreo, el nombre no era una simple forma de distinguir a alguien de los demás, como la tenemos en nuestro mundo occidental. El nombre denotaba la esencia de la persona y su misión en la tierra. Por ejemplo, el nombre del rey David significa amado o querido, y sabemos que su historia y escritos dan fe de que fue amado por Dios y por su pueblo. Podríamos seguir citando otros nombres de las Escrituras, pero nos detendremos solamente en este precioso nombre, Jesús, donde hace referencia a la salvación de Dios por medio de su ungido. Y es interesante que también va relacionado con un aspecto del nombre o de la persona, que es el Mesías prometido. Mesías viene también del hebreo, ungido. Eso significa Mesías, ungido. El Mesías era la figura de un Salvador para el pueblo judío. Era una persona que iba a ser ungida por Dios para llevar a cabo esa misión de salvar a su pueblo. La palabra Mesías del hebreo también se traduce al griego como Cristo. Es decir, Mesías y Cristo es lo mismo, ungido. No es un nombre, sino que es un título. Cuando hablamos de Jesús como el Salvador, es su esencia. Es un título que está en ese nombre. Y debemos de decir que para esta tierra y para esta humanidad no hay otro nombre dado para nosotros, para la humanidad, más que el nombre de nuestro Señor Jesús, quien trae salvación. La unción era el acto de derramar aceite sobre el cuerpo de aquel que sería sumo sacerdote o rey de Israel. Y Jesús cumple con estos oficios, además de profeta. Vamos a estudiar ahora o a ver algunos puntos sobre los aspectos de Jesús. En alguna oportunidad en predicación pasada hemos hablado que Jesús es Dios. Jesús no fue un simple hombre, aunque nació y creció como cualquiera de nosotros. Él siempre tuvo dos naturalezas, la humana y la divina. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Luego,
en el versículo 14 de este mismo capítulo del Evangelio de Juan, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A partir de esta escritura, sabemos que Jesús es Dios, pero que también es un hombre. Teniendo la plenitud de la naturaleza divina, también tenía la plenitud de la naturaleza humana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne. La implicación de esta verdad en nuestra vida es que Dios mismo, a través de nuestro Señor Jesucristo, experimentó todos los sufrimientos y tentaciones que soportamos como humanos. Hebreos 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra pontífice significa representante. No tenemos otro representante más que nuestro Señor Jesucristo, quien padeció las cosas que usted y yo podemos padecer, pero la gran diferencia es que Él fue sin pecado. Es así como avanzamos en este mismo capítulo al versículo 16 y nos da una hermosa invitación. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, ese trono de donde emana esa gracia salvadora. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De ese trono, de donde descendió nuestro Dios para habitar en medio nuestro, es el trono que emana su gracia infinita para esta humanidad. Solo se necesita que usted abra su corazón al llamado que nuestro Señor Jesús hace. Como segundo punto, podemos decir que Jesús es el Hijo de Dios. En Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto no le resta divinidad a Jesús. Decir que es el Hijo de Dios no quiere decir que no sea Dios mismo, sino una personalidad diferente al Padre. En Colosenses 2, versículo 9, dice: porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Aquí hay una declaración hermosa, que en el cuerpo de nuestro Señor Jesús estaba habitando la divinidad. En ningún otro ser humano, ni siquiera creación angelical, habita toda la plenitud de la divinidad. Solo en Jesucristo. No creemos que Jesús sea inferior a Dios como algunas sectas lo hacen, sino que Él es la persona de la Trinidad llamada Hijo de Dios. Lo que implica para nosotros esta verdad es que nosotros también seremos llamados hijos de Dios, no por nuestras capacidades, sino por el simple hecho de recibir a Jesús en nuestro corazón. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Si usted le recibió, si usted le ha recibido, tiene esa potestad que viene del cielo, donde usted ahora es un hijo o una hija de Dios. Así también el libro de Romanos capítulo 8, versículo 17, esta carta dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, el ser hechos hijos de Dios nos hace partícipes junto con Cristo de su gloria después de esta vida terrenal. Somos sus hermanos adoptivos, por decir así, pero hermanos al fin,
lo cual debería ser motivo de sumo gozo para todo creyente. Por eso que en el pueblo evangélico nos saludamos el uno con el otro como hermanos en Cristo. Así también podemos decir, en tercer lugar, que Jesús es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo del templo a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y por los de él y su familia. Podemos dar lectura en la epístola a los Hebreos en el capítulo 9 del versículo 2 al 7, el cual dice: porque el tabernáculo fue hecho, el primero, en que estaban las lámparas y la mesa, y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas: en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, mas en el segundo solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hermoso relato que ilustra lo que nuestro Señor Jesús hizo. Cuando uno sigue leyendo, del versículo 11 al 14 dice: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hermoso paralelo con lo que se hacía en el Antiguo Testamento en el tabernáculo y lo que hizo nuestro Señor Jesús presentándose ante Dios como el Cordero inmolado. Según la carta a los Hebreos, Jesús fue sumo sacerdote y el sacrificio al mismo tiempo. Sacerdote y sacrificio conjugados en la persona de Jesús. Mientras que los sumos sacerdotes, antes que Él viniera, solo hacían la representación de la limpieza de los pecados, llevando consigo el sacrificio. Jesús, siendo el mismo sacrificio, se presentó a sí mismo delante de Dios con los pecados de la humanidad insertados en su sangre. Es por eso que el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, es suficiente para quitar el pecado del mundo, como dijera Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso que como punto cuarto podemos mencionar que Jesús es nuestro único Redentor. De lo anterior partimos para decir que Jesús es quien nos redime, nos compra. Redimir significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Todo esclavo tenía un precio, uno menor o tal vez algunos de mayor cantidad. Pero el sacrificio de Jesús ningún hombre podía pagar. Colosenses capítulo 1 del versículo 13 al 14 dice:
que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Él pagó un precio de muerte para que nosotros podamos ser libres del pecado. Al no tener presente esta verdad en nuestra vida, muchas veces como cristianos nos llenamos de culpas y remordimientos por cosas que hicimos que Dios ya nos perdonó. Cada vez que nos arrepentimos de corazón, humillados ante Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Fiel porque siempre cumple su palabra y justo porque nuestros pecados son imputados en la sangre, en el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesús. No es que no paguemos por nuestros pecados, es que alguien ya pagó ese precio y fue muerto por nosotros. Nosotros merecíamos morir en esa cruz, mas Él ocupó nuestro lugar y se presentó como nuestro Cordero, inmolado, santo delante de Dios Padre, el cual fue recibido. De ahí que como último punto, quinto, podemos decir con toda autoridad que Jesús es nuestro Rey. Jesús fue ungido como sumo sacerdote, pero también fue ungido como Rey. En Lucas capítulo 4, del versículo 17 al 21 dice: y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y, rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hermoso relato de lo que es nuestro Señor Jesús, ungido Rey, ungido sacerdote. Es la profecía de Isaías que se cumplen en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos oficios el Señor Cristo los llevaba. Él mismo dice que este día se cumple esa profecía. Es por eso que también decía: el reino de los cielos se ha acercado, porque el Rey estaba en medio de su pueblo. En el libro segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 16, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternalmente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Jesús, también llamado Hijo de David, era el cumplimiento de estas promesas hechas por Dios al más grandioso Rey de Israel. Es por eso que los evangelistas se esforzaron en demostrar que Jesús era descendiente directo del rey David y por lo tanto podía reclamar el trono. Lucas capítulo 1 del versículo 31 al 33 dice: y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Estimado hermano, el reinado de Jesús se ejerce en aquellos que han rendido su ser voluntariamente a Él, que tributan sus vidas y siguen sus caminos. Esos son los que forman parte de su reino. Como dijera el mismo Jesús: mi reino no es de este mundo. No se refería a que su reino estuviera en otro mundo,
sino que está en el corazón de aquel que le ha entregado su vida entera a Él. Él sigue siendo Rey y lo será por los siglos de los siglos. Nuestro deber es cumplir con lo que nos manda nuestro Señor y Rey. Todo lo que hemos dicho de nuestro Señor Jesús carece de valor si solamente lo conocemos por medio de un conocimiento intelectual. Estas verdades no pueden verse más que con los ojos de la fe. Es comprobar por nuestra propia experiencia todo lo que Jesús es. La invitación es entonces a que por medio de la fe podamos conocer a nuestro Señor Jesús como nuestro Dios, Dios hecho carne, como nuestro Salvador que entregó la vida por usted y como nuestro sacerdote, quien a través de Él podemos todos presentar un culto santo delante de Dios y como nuestro Rey, quien vendrá pronto a buscar a su pueblo. El Señor añada bendiciones a esta su palabra. Oramos. Padre Santo, gracias te damos por este mensaje. Te rogamos que tu palabra pueda quedar en nuestro corazón de todos los oyentes. Te agradecemos, Padre Santo, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey. Señor, que vivamos una vida de acuerdo a tu carácter, a tu esencia, sirviéndote como tú eres digno. Gracias por tu palabra expresada. Permanece con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.